¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, y la voz también está bien, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, buenas noches, estudiantes. Vamos a iniciar entonces la clase de manejo de la patología tiroidea, del hipo y el hipertiroidismo. Vamos a indicar desde el punto de vista fisiológico. Hemos visto ayer que la producción de hormonas tiroideas están controladas por el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, regulado por las hormonas que son producidas por el hipotálamo, como son la hormona liberadora de tirotropina, por la hipófisis la hormona tiroestimulante y por la tiroides la secreción de hormonas tiroideas, que una relación directa y también inversamente. Y todo esto para tener una función en los tejidos, como ya habíamos manifestado el día de ayer. Muy bien. Empezamos entonces con el hipotiroidismo. ¿Cómo se define el hipotiroidismo? Es un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de hormonas tiroideas, vale decir, de la tiroxina T4 y triodotironina T3. Se puede producir este hipotiroidismo por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Según el nivel en que se localice la alteración, el hipotiroidismo se puede clasificar en, primero, un hipotiroidismo primario, vale decir, una afectación primaria de la glándula tiroidea. Como resultado, tendremos una disminución en la T4 y T3 y un aumento en la hormona tiroestimulante por la hipófisis. Este hipotiroidismo primario va a afectar al 1 a 3% de la población general y se presenta el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. Muy importante. La prevalencia es del 2% en mujeres adultas y del 0,1 al 0,2% en varones. Luego tenemos el hipotiroidismo secundario, debido a alteraciones hipofisiarias, o sea, de la glándula hipófisis, que van a provocar una disminución de la secreción de la hormona tiroestimulante. Por lo tanto, no va a haber estímulo a nivel de la glándula tiroides. Luego tenemos el hipotiroidismo terciario. Acá la alteración está a nivel del hipotálamo, que va a condicionar una disminución de la producción de la hormona liberadora de tirotropina. Y finalmente tenemos el hipotiroidismo subclínico, que no tiene una manifestación clínica como en los otros casos. ¿Cuál será la etiología? En el hipotiroidismo primario tenemos la tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto. Esta es la causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo y en niños, y más frecuente también a nivel de la edad media. Va a presentarse con o también sin bocio. Tenemos luego el hipotiroidismo iatrógeno. Esto entonces se produce por la intervención del médico. Puede ser posttiroidectomía y se va a presentar el hipotiroidismo
entre 2 a 4 semanas después de la tiroidectomía total o en un tiempo variable tras la tiroidectomía subtotal. Serán luego de o transformamiento con yodo 131, que sabemos que este tratamiento va a destruir la glándula. Y también después de radiación externa del cuello. A veces realizan radiaciones externas en diversas enfermedades, como ser los linfomas, pero también puede ser queriendo eliminar la misma glándula. Luego tenemos 3, el hipotiroidismo yodo inducido. Esto debido a un defecto del yodo. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo y bocio, ¿no? En áreas donde falta el yodo. O en otro caso, al otro extremo, puede ser debido a un exceso de yodo, que va a inhibir la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Esto se llama enfermedad de Wolff-Chaikoff. 4. Debido al uso de fármacos, como son el litio, la amiodarona, que es un antiarrítmico, la rifampicina, un antibiótico, y las sales de hierro. 5. Los defectos hereditarios de la síntesis de hormonas tiroideas, como son el hipotiroidismo con bocio, y casi siempre se manifiestan desde el nacimiento. 6. Debido a la agenesia o disginesia tiroidea. Como causa tenemos a la más frecuente es el hipotiroidismo congénito. Y finalmente tenemos las enfermedades infiltrativas o por depósito, como son la hemocromatosis y la amiloidosis. En el hipotiroidismo secundario, las causas pueden deberse a la presencia de un adenoma, o sea, un tumor hipofisiario. Segundo, puede deberse a una necrosis de la hipófisis que sucede en el postparto, y a esto se denomina el síndrome de Sheehan. También pueden deberse a traumatismos regionales y a inflamaciones como son la hipofisitis. El déficit de hormona tiroestimulante o TSH puede ser aislado, aunque por lo general se asocia a otros déficits hipofisiarios. Por ejemplo, al déficit de hormonas adrenocorticotropinas, folículo estimulante, luteinizante, gonadotropa o prolactina. Y luego tenemos el hipotiroidismo terciario, que ya como habíamos dicho, problemas a nivel del tálamo. Y esto va a ser una consecuencia de una alteración hipotalámica o en estructuras vecinas, o una alteración en el sistema porta hipotalámico hipofisiario, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Puede ser o es independiente de la causa que la produce. La severidad del cuadro del hipotiroidismo está influida, primero, por el grado de alteración hormonal. Segundo, por la velocidad con que se haya desarrollado. Tercero, con la edad del paciente. Y finalmente, con la coexistencia o no de otros trastornos.
Entre los síntomas más comunes tenemos la astenia, la letargia, la somnolencia, la intolerancia al frío, el enlentecimiento de las funciones mentales, aumento de peso, disminución del apetito, así como también estreñimiento. Esto es lo que el paciente siente. ¿Y qué signos van a haber? Va a haber una bradicardia, piel seca, la voz va a estar ronca, va a estar con bradisiquia, o sea, enlentecimiento de los pensamientos, movimientos lentos, hiporreflexia, así como también edema sin fobia. En neonatos y niños provoca además otras manifestaciones. En neonatos aparece la ictericia, llamada fisiológica persistente, con llanto ronco, distensión abdominal, hipotermia, letargia y problemas de alimentación. El tratamiento en las primeras semanas de vida para evitar el desarrollo de cretinismo es sumamente importante. El hipotiroidismo infantil es el retraso del crecimiento lineal y de la maduración sexual por el mismo motivo. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? La determinación hormonal más útil de forma aislada es la determinación de la hormona tiroestimulante. Se va a encontrar elevada de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario, o sea, con afectación de la tiroides. Y suele ser normal o indetectable en el hipotiroidismo hipofisiario. Disminución de la hormona T4 libre es proporcional en todas las causas de hipotiroidismo. Y la presencia del T3 libre es menos específica para confirmar el diagnóstico. Otros hallazgos comunes en el hipotiroidismo primario serán la anemia, alteraciones en la DL, en la deshidrogenasa láctica, y en el CPK y en el AST. En los hipotiroidismos centrales se asocia otros déficits hormonales, o sea, como ser la gonadotrofina, la folículo estimulante, la hormona luteinizante, así como la adrenocorticotropina, cuando es entonces un hipotiroidismo central. En casos de hipotiroidismo primario, la hormona tiroestimulante va a estar elevada y el T4 libre va a estar bajo. En el hipotiroidismo central, el T4 libre va a estar baja y el TSH, hormona tiroestimulante, es normal o disminuida. Y en el hipotiroidismo subclínico no hay manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque el T4 es normal, pero la hormona tiroestimulante está muy aumentada para poder mantener ese estado. Entre las pruebas complementarias que podemos presentar o solicitar serán los anticuerpos antitiroideos y una ecografía cervical. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos casos de hipotiroidismo? El tratamiento de elección es la reposición de la hormona tiroidea, en este caso con levotiroxina. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado revierte totalmente las manifestaciones clínicas. En neonatos, si no se da la administración de estas hormonas tiroideas en las primeras semanas, hay alteraciones irreversibles en el desarrollo
físico y mental, como habíamos hablado de los niños cretinos. Las dosis de las hormonas tiroideas son aquellas que se mantengan un TSH, o sea, hormona tiroestimulante, en límites normales. Las dosis recomendadas son, en el hipotiroidismo congénito, entre 10 a 15 microgramos por kilogramo al día. En niños, 2 a 4 microgramos al día. Y en adultos, entre 100 a 150 microgramos al día. Y en el anciano, baja a 50 a 75 microgramos al día. Importante es que se precisan alrededor de 6 semanas para que una dosis determinada que ha ingerido el enfermo alcance su efecto pleno. Por ello es que el tiempo mínimo para valoración de las modificaciones de dosis es de 6 semanas. Una vez alcanzada la dosis adecuada, el control se puede realizar en forma anual. Situaciones en las que es previsible que haya que modificar una dosis previamente establecida. Entonces, estas dosis se deben modificar, por ejemplo, durante el embarazo, porque en el cual hemos dicho que hay un aumento de dosis, iniciándolo con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico de hipotiroidismo. Es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo para que no haya problemas con el producto y realizar un control trimestral. Luego, en caso también se va a modificar si se administran fármacos que producen interacciones con la absorción, por ejemplo, la colestiramina y el sucralfato, o en el metabolismo de las hormonas tiroideas, como son los anticonvulsivantes y la rifampicina, que es un antibiótico. Y el control del tratamiento. En el hipotiroidismo primario tenemos que realizar mediciones de la hormona tiroestimulante cada 6 meses hasta valores normales, es valores entre 0,5 a 4 microgramos. Y posteriormente se realizarán mediciones cada 12 meses. Si hay problema, si es hipotiroidismo central, las mediciones serán de la tiroxina libre, o sea, el T4 libre, cada 6 meses. Finalmente, el hipotiroidismo subclínico, que ya como definición tenemos que los niveles de hormona tiroestimulante están aumentados, pero la hormona tiroxina libre está dentro de la normalidad. Entonces se debe ir repitiendo la determinación para determinar el diagnóstico de este problema. En cuanto a la clínica, como dice su nombre, hipotiroidismo subclínico, no va a presentar manifestaciones clínicas. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en mujeres es de más o menos el 7.5% y en hombres va entre 2.8 al 4.4%. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down, en pacientes con diabetes mellitus, un de tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes. ¿Y las causas del hipotiroidismo subclínico cuáles son? Las causas que pueden provocar un progreso de la enfermedad o causas que pueden provocar una regresión de la enfermedad. Entonces, las causas que probablemente progresará a un hipotiroidismo clínico son aquellas denominadas autoinmunes, relacionados con la edad y el nivel de la hormona tiroestimulante. Con una hormona tiroestimulante mayor a 10
entonces va a haber progreso hasta el 7% anualmente. Y en TSHs que son más de 19, entonces la progresión va a ir en orden del 30% a 3 años. Entonces, y la otra causa es de hipotiroidismo subclínico después de una aplicación de iodo 131. Pero esta aplicación de iodo 131 para que produzca un hipotiroidismo importante va a depender de la dosis administrada de este iodo 131. ¿No es cierto? Va a depender de ello cuánto va a ser destruida la glándula. Y finalmente, igual, posttiroidectomía subtotal, dependiendo de cuánto glándula tiroidea queda, cuánto es residual y cómo va a funcionar, por insuficiencia del parénquima tiroideo restante. Puede ser que el parénquima tiroideo que queda no sea suficiente para poder ocasionar un estado eutiroideo o normal. Y la 2, probablemente el hipotiroidismo va a regresar. ¿En qué casos? Después de procesos inflamatorios, como ser la posttiroiditis silente postparto. Después de una post-hemitiroidectomía. Cuando la hemitiroidectomía y la glándula que queda puede compensar el hipotiroidismo presente. Luego, en casos de causa farmacológica, con la suspensión o disminución de los medicamentos. Y luego el hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos negativos. El tratamiento. Una vez diagnosticado, una pauta razonable de actuación es la siguiente. Cuando se indica el tratamiento sustitutivo en casos de un hipotiroidismo con depresión, en hipotiroidismo con embarazo, con efectos adversos neurológicos sobre el feto, en niños, para no interferir con el crecimiento y desarrollo. En casos de hipotiroidismo autoinmune. En casos de hipotiroidismo post-aplicación de iodo 131. En casos de hipotiroidismo después de radioterapia externa, como por ejemplo el accidente de Chernobyl. Luego se debe hacer la determinación de la hormona tiroestimulante, si está muy aumentada, más de 10 miliunidades por litro. Y luego, cuando tenemos a un paciente que tiene bocio. Si tiene bocio y es hipotiroidea, quiere decir que la hormona tiroestimulante va a estar muy aumentada. Y luego, si es que presentan síntomas, como ya habíamos manifestado, astenia o déficit cognitivo o dislipemia, realizar tratamiento de prueba durante 3 a 6 meses con nueva evaluación. Las dudas del beneficio del tratamiento van a ser en qué casos. En casos de cardiopatía isquémica, en casos de arritmias, de osteoporosis, y también en mayores de 60 años, especialmente cuando sean personas mayores a 85 años. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? En dar hormona tiroidea, como habíamos dicho, levotiroxina, en dosis única, vía oral,
generalmente antes del desayuno. La dosis de inicio en adultos va a ser 1.6 microgramos por kilogramo de peso al día, variando los requerimientos con la edad. La dosis adecuada va a ser aquella que consigue niveles normales de hormona tiroestimulante, por orden de 0.5 a 3 miliunidades por litro. Entonces, ese es un cálculo más específico. No se recomiendan las dosis supresivas. Eso es más que todo cuando son enfermedades neoplásicas. Y luego se debe realizar un incremento de las dosis progresivas, no antes de las 6 semanas. Hemos dicho que la prueba es durante 6 semanas, con un control analítico hasta alcanzar dosis adecuada y posteriormente controles anuales, siempre con determinación de hormonas para ver cuáles son los niveles específicos. Bien. Eso en relación entonces al hipotiroidismo, ¿no? En una función entonces, síndrome con una función disminuida en la producción de hormonas tiroideas con todos los efectos que hemos indicado. Ahora vamos a ver lo contrario, o sea, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo va a existir en un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Ese es el hipertiroidismo. ¿Y qué es tirotoxicosis? Es un síndrome clínico de hipermetabolismo cuando las concentraciones séricas de T3 y T4 o ambas están elevadas. Aquí nos está hablando de los efectos de las hormonas. Eso es tirotoxicosis. Y el hipertiroidismo es un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Ambos términos, entonces, no son sinónimos. La prevalencia del hipertiroidismo es de 1.9% en mujeres adultas y 0.16% en varones. Se van a distinguir dos grandes grupos de tirotoxicosis. ¿En función a qué? A la presencia o no de hipertiroidismo asociado. Vamos a ver la etiología. Tenemos en primer lugar la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo y constituye el 60 a 70% de las tirotoxicosis. Es más frecuente entre la tercera y cuarta décadas de la vida y en el sexo femenino. Se considera a la enfermedad de Graves como una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar anticuerpos contra el receptor de hormona tiroestimulante en el suero, que actúan como estimulantes de este. El resultado, entonces, vamos a tener TSH elevado. Además de hipertiroidismo, el paciente puede presentar también un bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. Entonces, el cuadro clásico de la enfermedad de Graves. Número 2, en la etiología, tenemos al bocio multinodular tóxico. Esta es la segunda causa
más frecuente de hipertiroidismo y ocurre en pacientes con bocio nodular en el que uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional con una hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH. Tercero, tenemos el adenoma tóxico, más frecuente en mujeres y en una edad entre 20 a 30 años. 4. El hipertiroidismo iodoinducido, como ya hemos visto hace un momento, que es el fenómeno de Jod-Basedow. Y quinta causa en su etiología son otras, entre ellos vemos el tumor trofoblástico, el adenoma hipofisiario productor de hormona tiroestimulante, resistencia selectiva hipofisiaria al mecanismo de retroalimentación de hormonas tiroideas. Entonces, es como una función autónoma de la hipófisis. Bien. Tirotoxicosis no asociadas a hipertiroidismo. En estos casos no existe hiperfunción tiroidea. El aumento de las hormonas en sangre periférica se debe a otros trastornos, como ser tirotoxicosis ficticia. ¿Por qué ficticia? Por la administración exógena de hormona tiroidea en dosis suprafisiológicas, en dosis mayores que las dosis fisiológicas necesarias. Segundo, en casos de tiroiditis subaguda de origen vírico. Tercero, en las tiroiditis silentes y postparto, también son de origen autoinmune. Y luego a la producción ectópica de hormona tiroidea. ¿No? Ahí está bien explicado entonces. ¿Y cuál va a ser la clínica del hipertiroidismo? Entre las manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar nerviosismo, hipersudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, debilidad muscular, pérdida de peso, aumento de apetito y también aumento de las deposiciones. Y los signos van a ser taquicardia, temblor, piel fina, hiperactividad, bocio, retracción palpebral, fibrilación auricular, así como también ginecomastia. Y la clínica 2 en relación a la duración de la enfermedad y a la edad del paciente. De acuerdo a la edad del paciente puede haber un hipertiroidismo denominado apático, con fibrilación auricular de novo, síndrome constitucional y un empeoramiento con enfermedades cardiovasculares. Y luego tenemos la tormenta tiroidea, que ya sabemos, tormenta tiroidea, que son las crisis tirotóxicas. ¿Por qué? Porque hay un aumento brusco de hormonas tiroideas. ¿Y cómo se manifiesta esta tormenta tiroidea o crisis tirotóxica? Cuando aparece una taquicardia severa, con arritmias, vómitos, disminución del nivel de conciencia, desorientación, coma
y que puede llevar a la muerte. Entonces, la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica se considera una urgencia médica. ¿Y qué debemos administrar en estos casos de urgencia médica? Debemos administrar bloqueadores beta, medicamentos antitiroideos y además de corticosteroides. El diagnóstico se debe realizar demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por presencia de elevadas concentraciones de T4 libre y T3 libre, con un TSH suprimido. Con la gran cantidad de T4 libre y T3 van a suprimir la producción de TSH por la hipófisis. Y las pruebas complementarias son los determinación de hormonas antitiroideas, gammagrafía tiroidea y realizar también en los nódulos una punción con aguja fina a nivel de estos nódulos que se presentan. Una vez diagnosticada la tirotoxicosis, se debe identificar la causa que la produjo. ¿Y cómo se realiza el tratamiento de la tirotoxicosis? El tratamiento es diferente según cuál sea la causa que lo produjo. En las formas que cursan con hipertiroidismo objetivo o hipertiroidismo, el objetivo es limitar la cantidad de hormona producida por la glándula, como la sintomatología derivada de su acción periférica. Entonces será alcanzar un estado eutiroideo, o sea, normal, en un tiempo de 3 a 6 semanas. Y el tratamiento definitivo va a realizarse de una manera que puede ser con yodo 131, o sea, con yodo radioactivo, o por cirugía, o bien también mantener un tratamiento antitiroideo. Existen los medicamentos antitiroideos. Este tratamiento de forma prolongada para alcanzar una remisión permanente, ¿no? Entonces, esta tirotoxicosis son casos graves y se trata de esta manera. Y el control del tratamiento se realiza midiendo en sangre T4, T3 y TSH. Esta última puede estar suprimida inclusive durante meses cuando hay mucha T3 y mucha T4 libres. Y ahora vemos cuál es el tratamiento de la enfermedad de Graves en general. Se utiliza, como dijimos, un tratamiento farmacológico en esta crisis en forma inmediata. Se dan fármacos antitiroideos. Vamos a utilizar beta bloqueadores. Estos se administran para mejorar los síntomas debidos a un exceso de actividad adrenérgica, ¿no es cierto? Como la taquicardia, ansiedad, temblores. Con estos medicamentos beta bloqueadores, estos síntomas tienen que disminuir. Y estos medicamentos son el propanolol, que es el más usado y que también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Otro medicamento igual es el atenolol. Fuera de estos fármacos antitiroideos se utilizan las tionamidas. Tres las más representativas son el tiamisol o metamisol, además del propiltiouracilo. El metamisol es el más usado y tiene mayor rapidez de acción y una vida media mayor y actúa inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea. Tiene cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil en la enfermedad de Graves.
El medicamento propiltiuracilo está indicado en embarazadas porque tiene menor paso a la placenta y tiene menos efectos secundarios. En los casos de crisis tirotóxicas con T3 y T4 aumentados. El yodo, como otra forma de tratamiento, va a inhibir la liberación de hormona preformada, indicado en casos de hipertiroidismo severo y que también sirve en la preparación de la cirugía, ya que va a disminuir la vascularización de la glándula y nunca se debe administrar sola y se usa en combinación con las tionamidas. Y entre otros fármacos tenemos los corticoides, como habíamos dicho, los glucocorticoides, que inhiben la conversión periférica de T4 a T3. En pacientes con enfermedad de Graves, la secreción hormonal va a disminuir y la eficacia es real, pero es dudosa. Son útiles también en el hipertiroidismo por amiodarona. El litio es otro fármaco que se utiliza, bloquea la liberación hormonal, pero su uso es limitado debido a su gran toxicidad. Luego veremos el tratamiento con yodo 131. La solución de yodo 131 se concentra rápidamente en el tejido tiroideo y produce una ablación glandular en 6 a 18 semanas. Los pacientes con bocios muy grandes e hipertiroidismos muy severos pueden requerir más de una dosis de yodo 131. Entonces, de acuerdo a cada caso, se va a dosificar. Y recordar que no pueden administrarse en embarazadas por ser material radioactivo. En edad fértil, evitar embarazos entre los 6 a 12 meses siguientes a su administración. Los efectos secundarios más importantes son el desarrollo de hipotiroidismo tras tratamiento o años después, según la dosis administrada. Por lo tanto, se deben realizar controles de la función tiroidea de por vida. Y el tratamiento quirúrgico. Se debe realizar una tiroidectomía subtotal. Se debe realizar una preparación antes de la cirugía con medicamentos antitiroideos y soluciones iodadas durante 10 días antes de la cirugía para la involución de la glándula, para la disminución de la vascularidad. La cirugía va a estar indicada en bocios compresivos y en niños y adolescentes, aunque no está demostrado el efecto carcinógeno del yodo, se prefiere no administrar a estas edades. Este dato es importante. Luego tenemos efectos secundarios más importantes de la cirugía, en este caso, es la lesión del nervio recurrente y el hipoparatiroidismo, así como el desarrollo de hipotiroidismo post-cirugía. Y luego el tratamiento de la oftalmopatía y dermopatía. La oftalmopatía se utilizarán corticoides, radioterapia externa orbitaria y cirugía descompresiva según el caso. Y la dermopatía se realizarán tratamientos locales con corticoides. Y los tratamientos del adenoma y bocio multinodular, al contrario de la enfermedad de Graves, raramente ocurre una resolución espontánea con tratamiento antitiroideo prolongado. Y el tratamiento definitivo debe realizarse con cirugía o también con yodo 131. Como normas generales, el yodo 131 se prefiere en gente mayor y pacientes con alto riesgo quirúrgico, debido al hipertiroidismo muy severo. Y la cirugía
embocios grandes compresivos en niños y adolescentes, cuando se requiere una resolución rápida del cuadro, o en mujeres de edad fértil que deseen tener una descendencia en los próximos meses. Entonces, en ambos casos se necesita un seguimiento posterior por el riesgo de desarrollar un hipotiroidismo post-tratamiento. Y luego el tratamiento de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo irá dirigido contra la causa desencadenante del trastorno, como pueden ser en aquellos tumores trofoblásticos o un adenoma hipofisiario. En casos de ser sintomáticos, se utilizan los beta bloqueadores para control de los síntomas adrenérgicos, así como para el control de la tiroiditis. Y el control de las hormonas tiroideas cada 6 meses, y tras el completar a un estado de eutiroidismo, o sea, normal, se van a realizar controles de tipo anual. Y en el hipertiroidismo subclínico, ya hemos dicho que se habla del hipertiroidismo subclínico tras concentraciones de hormona tiroestimulante bajas e indetectables, con presencia de T4 libre y T3 libre normales. La etiología, como dijimos, sus causas más frecuentes son el sobretratamiento con hormonas tiroideas y la autonomía tiroidea por enfermedad de Graves o enfermedad nodular, hipertiroidismo subclínico de origen endógeno. La clínica, entonces, estos pacientes como subclínicos son asintomáticos o con pocos signos y síntomas, y que hay una evidencia de que el hipertiroidismo subclínico es persistente. ¿Por qué? Por las modificaciones en la función del sistema cardiovascular, incluyendo un aumento de riesgo de desarrollar una fibrilación auricular. Puede acelerar el agravamiento de la osteoporosis. Va a reducir la calidad de vida, afectando al componente psíquico, como es el somático de bienestar, y en término subclínico no se va a tomar en cuenta. El tratamiento, entonces, en el hipertiroidismo subclínico, cuando es exógeno, se debe ajustar la dosis de hormona tiroidea que está recibiendo el paciente para mantener niveles de TSH normales, excepto en aquellos pacientes con cáncer de tiroides, que es otro el manejo, en los que puede ser ajustado para mantener la hormona tiroestimulante suprimida. En el hipertiroidismo subclínico endógeno persistente no hay estudios prospectivos que demuestren el beneficio clínico de restaurar la normalidad del TSH, y es probable que sea razonable tratar a sujetos de edad más avanzadas con TSH menores de 0.1. Con eso habíamos concluido nuestro hipertiroidismo con tirotoxicosis. Bueno, ya me imagino que deben estar